Después de convertirse en el campeón del reino de los duelistas, Yugi enfrenta un nuevo desafío ligado a la verdadera identidad de su otra personalidad, lo que lo llevará a enfrentar situaciones peligrosas, conocer cartas legendarias y descubrir nuevos enemigos. Todo al participar en un nuevo torneo llamado Ciudad Batallas o Battle City. ¡Para, flaco! ¡Déjame tirar una acá! ¡Para! La mayoría de los arcos de Yu-Gi-Oh me gustan bastante, pero siento que el de Ciudad Batallas es especialmente entretenido, porque se agregan mecánicas y reglas que cada vez se acercan más al juego actual, algo de lo que hablaremos más adelante. Como era de esperar, este arco también tiene cambios importantes en la versión occidental, pero ya no me enfocaré tanto en ellos, y quizá mencione solo alguno de vez en cuando. ¡Wow, Sherlock! ¡Pero qué astuto eres! Si no naces, te dibujan en una caricatura japonesa. Todo comienza después del torneo de Duelist Kingdom y los mini arcos posteriores. Yugi se encuentra con un adivino que le ofrece leer su suerte. Este le pide el rompecabezas del milenio, a lo que el protagonista se niega, pero después de insistirle termina entregándoselo. Sin embargo, todo era una trampa y termina robándoselo, por lo que Yugi comienza a perseguirlo. Todo se siente extraño, como si ya estuviera preparado, ya que hay flechas que le indican hacia dónde dirigirse. Cuando llega al lugar indicado se nos revela que el desconocido era el bandido Kid, quien quería retarlo a un duelo. Pero hay algo raro en él, ya que tiene la mirada perdida y su forma de hablar es diferente. Ambos comienzan un duelo bastante complicado para nuestro protagonista, ya que su adversario posee cartas muy raras que después descubrimos que son copias ilegales. Lo importante aquí es que Kid le dice que quiere que aparezca el otro Yugi, algo que le parece extraño, ya que solo les había contado esto a sus amigos, y que desde el inicio del duelo la otra personalidad se había negado a hacer porque sentía que alguien lo observaba. En cierto momento del duelo se revela que alguien llamado Marik estaba controlando a Kid, debido a que también posee un artículo del milenio. Kid, al haberse recuperado un poco de este control mental, al descubrir que el rompecabezas era la causa de su sufrimiento, decide golpearlo contra una pared y romperlo en múltiples piezas, y por si fuera poco también provoca un incendio accidentalmente. Yugi, al no querer dejar su rompecabezas ahí, ya que se encontraba fijado a una pared, decide armarlo inmediatamente aunque eso ponga su vida en riesgo. Por suerte al final sus amigos logran llegar a tiempo y lo rescatan, siendo Yugi capaz de armarlo en tiempo récord. Tiempo después Yugi tiene una cita con Anzu, aunque en realidad la personalidad original engaña a su otra versión para que sea él quien asista. ¿Qué? Yugi, no estoy... ¡No puedes! ¡Esto no es un duelo! Hola. El segundo Yugi se siente perdido porque no tiene una motivación y no sabe cuál sea su propósito, porque no tiene recuerdos de antes de completar el rompecabezas del milenio. Para animarlo, Anzu decide llevarlo a distintos lugares, como a un restaurante para comer y charlar, o incluso a un lugar donde hay una máquina de baile, en la que la chica juega y resulta que es bastante buena, ya que ella tiene el sueño de irse a Nueva York para estudiar baile. Después de esto y de que también Yugi tuviera un duelo con un rival que tuvo Anzu en esta máquina de baile, deciden ir a una exposición egipcia porque Yugi siente que ahí podría encontrar respuestas para las dudas que tiene sobre su pasado, y sobre quién es realmente. Cuando entran a la exposición se encuentran con una mujer llamada Ishizu Ishtar, quien es la encargada de ese evento, y le comenta a la segunda personalidad del protagonista que en realidad es un faraón de hace miles de años, algo que confirmamos al ver que en una piedra antigua aparece la imagen de una persona muy parecida a él. Además de esto, encima de él se encuentra el Mago Oscuro, carta insignia de Yugi, y además esta persona en la imagen se está enfrentando a alguien que posee el dragón blanco de ojos azules, lo que hace pensar que esa persona podría ser Kaiba. Ishizu le comenta que para recuperar sus recuerdos y despejar todas sus incógnitas tendrá que conseguir todos los artículos del milenio, así como de unas cartas legendarias, las cuales son las llamadas cartas de dioses o dioses egipcios, pero que primero debe acudir a un cierto lugar en ese momento y allí empezará su viaje por encontrar las respuestas a todas las preguntas que tiene. Aquí se planta la primera semilla que muestra que la serie comienza cada vez más a tener un tono más serio, oscuro y también con algo más de profundidad, porque antes Yugi participó en el reino de los duelistas para rescatar a su abuelo, pero ahora sigue el flujo de las circunstancias para que el espíritu del rompecabezas pueda descubrir más sobre sí mismo. Una vez que Anzu y Yugi llegan al lugar que les indicó Ishizu, se dan cuenta de que hay bastantes duelistas en el lugar, incluidos antiguos rivales, así como también Mai, quien les cuenta que pronto habrá un anuncio importante. Este no tarda mucho, ya que en pocos minutos aparece Kaiba en todas las pantallas de la ciudad, y luego hace una entrada bastante impresionante, y anuncia que organizará un nuevo torneo llamado Ciudad Batallas, o Battle City, y que a diferencia de Duelist Kingdom no se necesitarán áreas específicas para combatir, porque toda la ciudad será su arena de duelo. Las reglas del torneo son simples. A cada duelista se le entrega una carta especial llamada Puzzle Card o carta localizadora, las cuales se usarán como apuesta durante los duelos, y quien logre conseguir 6 de estas podrá clasificar para las finales. Además, ahora cada duelista tendrá 4000 puntos de vida en lugar de 2000, y que los monstruos ahora requerirán de sacrificar otros para invocarlos, dependiendo de su nivel.
Es decir, que mientras más estrellas aparezcan en la carta, más monstruos se requerirán de sacrificar para invocarlos. Esto funciona como una mecánica para balancear el juego, ya que ahora será más difícil invocar a los monstruos más poderosos. Además se introduce otra regla que consiste en que además de las cartas localizadoras, el perdedor deberá entregarle al ganador su carta más rara. Una regla que Kaiba creó después de encontrarse con Ishizu, quien le entregó una de las cartas que ya mencioné y que serán muy importantes en este arco. Y estas son las cartas de dioses, que dentro del lore del anime son cartas tan poderosas que solo unos cuantos son capaces de controlarlas, y que además Pegasus las había creado pero que las terminó ocultando porque tenía miedo de sus poderes. Estas son 3: Slifer u Osiris, el dragón celestial, el dragón alado de Ra, y Obelisco u Obelisk, el atormentador, y es precisamente esta última la que Ishizu le entrega a Kaiba. Y es por estas cartas que Zeto organiza el torneo y también por lo que agregó la regla de entregar la carta más rara al ganador, porque así podría reunir todas las cartas de dioses y convertirse en el duelista más poderoso. Ishizu también le explica a Kaiba por qué quiere que organice el torneo, y esto es porque quiere atraer a una organización llamada Ghouls, una organización dedicada a falsificar cartas y robar las más raras de los duelistas, como vimos fue el caso del bandido Kid al inicio. Los Ghouls cuentan con un escuadrón especializado en obtener cartas raras de los duelistas por métodos bastante sucios, y a los que se les conoce como Rare Hunters, cazadores raros, los cuales Ishizu quiere que sean derrotados, y sobre todo su líder, quien como ya podemos intuir, es Marik. Y para hacer todo aún más interesante para nosotros como espectadores, algo que será bastante divertido de ver en este torneo es lo que mencionó Kaiba sobre que toda la ciudad será la arena de duelo. Para hacer esto posible, Kaiba diseña un nuevo Duel Disc, el cual presenta mejoras bastante significativas respecto a la versión que vimos en el arco anterior, en el duelo que tuvo contra Yonouchi. Estos tienen una apariencia que a mi parecer es mejor. Y algo que siempre me encanta es ver cómo al inicio de cada duelo los discos arrojan los proyectores, los cuales son responsables de proyectar las imágenes de las cartas a tiempo real. Y también es increíble ver cómo los Duel Discs se van armando, por así decirlo, hasta que toman su forma final. Y algo que había olvidado de mencionar es que antes de que empiece el torneo, Yonouchi es interceptado por los cazadores raros, quienes lo obligan a tener un duelo porque quieren quitarle su carta del dragón negro de ojos rojos. Y lo consiguen, ya que el adversario de Katsuya posee 3 copias falsificadas de cada pieza de Exodia, por lo que consigue reunirlas todas y así ganar el duelo. Yonouchi intenta resistirse a perder su preciada carta, pero los Ghouls le dan una paliza y se la roban de todas maneras. Ahora sí, con todo esto listo, comienza uno de los arcos más entretenidos de este anime, en el que cada personaje tiene sus propias motivaciones. Kaiba para ser el mejor duelista, Marik para vengarse del faraón, algo que veremos con detalle más adelante, Yonouchi para convertirse en un verdadero duelista, y Yugi para recuperar los recuerdos del espíritu que vive en el rompecabezas. Ahora sí viene lo chido. Para empezar, a Yugi no le interesa ganar el torneo de Ciudad Batallas, ni obtener cartas raras. Él solo quiere saber más acerca de su pasado, o más bien el espíritu del faraón es el que busca esto. Por eso prácticamente todos los duelos que tiene en este arco, al menos hasta antes de las finales, son contra cazadores raros, un detalle que no había notado hasta ahora. El primero al que se enfrenta es el que le quitó el dragón negro de ojos rojos a Yonouchi. A pesar de que este tenía falsificaciones de las piezas de Exodia, Yugi consigue arreglárselas para recuperar la preciada carta de su amigo. Sin embargo, no quiso recuperarla todavía, ya que menciona que será mejor que se la devuelva cuando haya demostrado que es un verdadero duelista y tenga la habilidad suficiente para no volver a perder. Y además le dice a Yugi que tengan un duelo cuando llegue ese momento, a lo que el protagonista acepta esto y ambos terminan siguiendo caminos separados, al menos hasta que se vuelvan a juntar en las finales. El siguiente duelo de Yugi me parece muy interesante por la temática, y además por una censura que siempre se me viene a la mente cuando se trata sobre este tema. Nuestro protagonista es atraído al sótano de un edificio donde ya lo espera una arena de duelo especialmente preparada para ese momento. Y además el por qué se encuentran en un lugar tan escondido es porque de esa manera los satélites de Kaiba Corporation no podrían localizarlos. En este duelo se enfrenta a un cazador raro llamado Pandora, o Arcana, un ilusionista que también utiliza al mago oscuro en su deck. En este enfrentamiento se decidiría quién era el mejor portador de dicha carta. Pero además de esto, lo más importante es que vemos por primera vez un duelo en el que se pone la vida en juego, ya que el que pierda no solo se despediría de sus puzzle cards o de sus cartas raras, sino que también perderían las piernas, ya que había unas sierras que se iban acercando a los duelistas dependiendo de cuántos puntos de vida tenían. Es decir, que mientras menos puntos de vida, menor la distancia a las sierras. Lo que, como ya mencioné, y para hacer demasiado énfasis en esto, significaba que el que perdiera el duelo también perdería las piernas. ¡Ay, cabrón! Así es, esta es la realidad de este duelo.
Lo menciono porque en la versión censurada de 4Kids a la sierra le agregan más brillo y dicen que si los toca su mente se irá al reino de las sombras, concepto que se repetirá muchas veces a lo largo de todo el arco y que iré comentando conforme vayamos avanzando. ¡Un clásico! Algo que también se me hace interesante de este duelo es que a los pies de cada uno se encuentra una caja que contiene la llave de las cadenas de sus piernas, siendo esta una clara referencia a la caja de Pandora, y también siendo la razón por la que el Ghoul tiene ese nombre, algo que se pierde en la traducción. Y un detalle que me agrada y que nos da un indicio de la relación entre Yugi y el mago oscuro es que en una ocasión durante el duelo dicho monstruo no puede moverse, y cuando el prota recibe daño este lo mira preocupado. Pero bueno, nuestro protagonista consigue ganar, de esta manera salvando sus piernas, y por suerte también consigue salvar a su adversario. Sin embargo, Marik controla su mente y le dice a Yugi que no cante victoria, porque más cazadores raros irán por él. Después de eso no se nos dice qué ocurrió con Pandora, pero al parecer en el manga Marik le trae de vuelta unos oscuros recuerdos que tenía, lo que eventualmente lo llevaría a suicidarse. Damn. Esta clase de cosas estarían lejos de terminar para Yugi, porque después de Pandora aparece otro cazador raro, aunque este sería un caso especial, ya que sería el propio Marik quien tendría un duelo con Yugi al controlar la mente de esta persona a la que el antagonista llama Ningyo, que significa algo como muñeco, ya que es solo una marioneta para él, también siendo llamado el silencioso en la versión de 4Kids. Algo que me llama la atención cuando inicia el duelo es que Marik menciona que si Yugi pierde, su marioneta lo perseguirá sin descanso, y si éste consigue atraparlo, lo asesinará. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En este duelo Yugi tuvo muchos problemas porque su adversario poseía una de las cartas de dioses, siendo esta Osiris el dragón celestial. Nuestro protagonista estaba a punto de darse por vencido, pero Kaiba llega a tiempo para motivarlo, y de esta manera planea una estrategia que hace que Marik se quede sin cartas, por lo que pierde el duelo automáticamente, y así Yugi consigue una de las cartas de dioses que le ayudarían más adelante en el torneo. Y después Yugi tendría uno de mis duelos favoritos de Ciudad Batallas, y ese es en el que él y Kaiba se enfrentan a un par de cazadores raros enmascarados en un duelo por parejas. En este los 4 participantes se encuentran en el techo de un edificio bastante alto, el cual está hecho de cristal. Lo que ocurre aquí y que pone en riesgo la vida de todos es que en cada parte del suelo hay una bomba que está ligada a los puntos de vida de cada quien. Si los puntos de alguno llegan a 0, la bomba explotará, haciendo que esa persona caiga hacia una muerte segura. O sea, al Yugi lo querían muerto sí o sí. ¡No mames, otra vez! Y a diferencia de la versión original, en la versión de 4Kids mencionan que el que caiga se irá al reino de las sombras. Ya saben, la vieja confiable. Además me llama la atención que no solo cambiaron los diálogos, sino que también agregaron como un efecto de brillo a los cristales. Al principio del encuentro, Yugi y Kaiba hacen cada uno jugadas separadas, pero más que nada porque Zeto es demasiado terco y orgulloso, así que prefiere hacerlo todo solo, mientras que sus contrincantes les dan bastante pelea porque colaboran casi en cada jugada. Pero por suerte al final Kaiba comprende que si no trabajan juntos ambos morirán, y además perderán a sus seres queridos, ya que habían secuestrado a los amigos de Yugi y también al hermano de Zeto, Mokuba, y de esta manera ambos consiguen ganar y así clasificar para la final de Ciudad Batallas. A diferencia de Yugi, Yonouchi no pasó por situaciones tan macabras como él, pero aún así todos los duelos que tuvo le ayudaron a seguir mejorando. El primero de ellos, después de haber perdido su dragón negro de ojos rojos, fue contra Esper Roba, o Esparroba, un duelista que aparentaba tener poderes telepáticos para saber la mano del oponente. Al principio esto desconcertó a Yonouchi, pero ya que ahora tiene más experiencia gracias a los duelos que tuvo en el arco anterior, logró darse cuenta de lo que en verdad estaba pasando. Y eso era que los hermanos de Esparroba observaban a lo lejos con unos binoculares las cartas de sus adversarios, y por medio de un auricular le contaban todo lo que veían. En este duelo vemos por primera vez el nuevo mazo que Yonouchi armó, el cual es algo llamado un Gamble Deck, el cual depende en su mayoría de la suerte para que este sea beneficioso para el usuario. Pero a pesar de sus cartas tan peculiares y de que mucho estaba en su contra, aún así consiguió salir victorioso y conseguir incluso la carta de Jinzo, la cual puede negar los efectos de cartas de trampa. Si crees que me rendiré por este pelón y su sombrero de hoja de lata, definitivamente te equivocas, joven cabello azul. El siguiente al que se enfrentó fue Insector Haga, quien lo había fijado como su objetivo y le hizo trampa en su duelo, ya que hizo que un chico le robara su Duel Disc y le introdujera una carta de insecto para que el tramposo lo usara a su beneficio. Yonouchi igualmente logra ganar el duelo al igual que el anterior, lo cual es bastante sorprendente, ya que no olvidemos que Haga era el campeón nacional, y aún así logró derrotarlo, algo que probablemente no habría logrado en el reino de los duelistas, suceso que nos da a entender que realmente ha crecido como duelista. A pesar de que igualmente le hicieron trampa en este duelo, Katsuya gana y se queda con la nueva carta rara de su oponente, la Reina Insecto. ¡Sí!
¡Se acabó mi problema de plagas! Y el duelo que lo hizo clasificarse para las finales es el único de los 3 en el que no le hicieron trampa, pero fue uno en los que más tuvo dificultades, ya que le tocó enfrentarse a Ryo Takayuki, o Mako Tsunami, un duelista que Yugi venció en el arco anterior y que se especializa en cartas con temática marítima. Yonouchi empieza bastante mal este duelo porque estaba haciendo el ridículo, ya que quería impresionar a todo el público que los estaba observando. ¡Mira esto! ¡Ah, sí! No, otra vez. Ahora sí, ya está loco. Sin embargo, después de varios turnos se pone serio, y después de casi perder se hace con la victoria gracias a que su adversario decidió revivir una carta preciada para él, la cual era el pescador legendario, en lugar de su ballena fortaleza, con la que hubiera podido ganar. Pero Kajiki no quería dejar en el cementerio la primera debido a que era un recuerdo de su padre. Al final le entrega la carta a Yonouchi para que de esta manera no dependa tanto de ella, y también sus cartas localizadoras, con las cuales Yonouchi al final podría clasificar para las finales de Ciudad Batallas, acercando así cada vez más a su objetivo de ser un gran y verdadero duelista, y también estando cada vez más cerca de tener su duelo con Yugi, el cual habían prometido al inicio del torneo. Pero las cosas no saldrían como ellos esperaban, ya que antes de que comenzaran las finales, Marik puso en marcha un plan bastante malvado contra ellos, ya que quería ponerle fin a la vida del faraón de una vez por todas, por lo que decide secuestrar a Mokuba y a los amigos de Yugi para llevarlo a cabo. El plan consistía en que el antagonista controlaría la mente de Yonouchi, para que de esta manera tuviera un duelo a muerte contra nuestro protagonista. En este duelo cada participante estaba encadenado de una pierna. Estas se encontraban directamente conectadas con un ancla, por lo que cuando alguno de ellos perdiera todos sus puntos de vida el ancla caería al mar, haciendo que el perdedor terminara en el fondo de este mientras que el ganador podría escapar, ya que enfrente de ellos había una caja que contenía la llave de sus cadenas, la cual solo se abriría la del que saliera victorioso. Este es uno de los duelos más impactantes porque dos amigos que se apoyaban bastante ahora estaban enfrentándose y arriesgando sus vidas en el proceso. Al final parece que ambos terminarán hundiéndose, pero por suerte Honda logra salvar a Yugi, y la hermana de Yonouchi, Shizuka, logra rescatarlo al haber recuperado la vista después de haberse sometido a su cirugía. Todo esto demuestra lo malvado que es Marik, y lo lejos que está dispuesto a llegar con tal de vengarse del espíritu que habita en el rompecabezas. Después de esta terrible experiencia y con los protagonistas ya habiendo clasificado a las finales, llega el momento de ver lo que serían los últimos duelos del arco. Para esto tenían que juntar sus puzzle cards para que les indicara el lugar de las finales, las cuales terminan realizándose en las alturas, ya que estas serían sobre un dirigible de Kaiba Corporation, algo que le da un muy buen toque a estos últimos enfrentamientos, ya que al menos como espectador, y en mi opinión, es increíble cómo en cada duelo se ven el cielo y las nubes de fondo en la oscuridad de la noche. El primer encuentro fue entre Yugi y Bakura, de quien no había hablado hasta ahora, ya que realmente no tengo demasiado que decir, pero siento que en este punto sí hay algunos aspectos importantes que mencionar. Bakura se alió con Marik porque hicieron un trato. Una vez que Marik cumpliera con su objetivo, este le daría su artículo del milenio. En este plan Bakura no hizo demasiado, pero aún así fue significativo para la trama, ya que Marik hizo que algunos ghouls le dieran una paliza para que de esta manera fingiera que lo estaba ayudando, y así poder acercarse más al grupo protagonista, por lo que Bakura pasa gran parte de los episodios en el hospital, al menos hasta que están a punto de comenzar las finales, ya que este se despierta y se dirige a lograr clasificar cueste como cueste. Bakura se dirige hacia un cementerio y ahí se encuentra con Ghost Kotsusuka, o Bones, personaje que también apareció en el arco anterior, siendo uno de los secuaces del bandido Kid quienes secuestraron a Yonouchi para tener un duelo con él. Bakura y él tienen un duelo que se termina convirtiendo en un juego oscuro. Tras derrotar a Kotsusuka le quita todas sus cartas localizadoras y así consigue clasificar, haciendo que este desaparezca junto a sus compañeros, aunque al parecer en el manga se da a entender que terminaron muriendo. ¿No les parece eso macabro? Y así fue como Bakura logró llegar a las finales, sorprendiendo a todos, ya que les parecía muy extraño que alguien que estuviera tan lastimado y que no sabían que estaba participando en el torneo haya llegado hasta ese punto en tiempo récord. El duelo entre Yugi y Bakura fue algo tétrico porque este último poseía un deck de ocultismo. Unas de sus cartas más emblemáticas son un tablero de Ouija, las cuales forman el tablero del destino, cuya característica es que si juntas 5 cartas que forman una palabra ganas automáticamente el duelo. Como dato curioso, en la versión japonesa todas las cartas forman la palabra death, o muerte en español. En cambio en la versión de 4Kids se cambió esta palabra por final. Eso es bien dark. Durante este enfrentamiento Bakura estuvo a punto de ganar al juntar casi todas las letras, pero Yugi consiguió invocar su carta de Dios pudiendo así salir victorioso. Y lo último que vemos de Bakura en este arco es que después de perder en contra de Yugi, tiene un duelo con la versión malvada de Marik junto a la personalidad original de este último.
Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos no logra derrotarlo y termina desapareciendo, debido a que su duelo fue un juego oscuro. Aunque esta no sería la última vez que veríamos a Bakura, pero ya hablaremos de eso en futuros arcos. En el siguiente duelo se enfrentaron Rishid, Odion y Yonouchi. El primero era un ghoul que le era muy fiel a Marik, quien durante las finales estaba haciendo pasar por él para que de esta manera nadie descubriera la identidad del antagonista, y así poder pasar desapercibido. Este poseía un deck basado en cartas trampas. Yonouchi realmente la pasó mal en este duelo, porque este tipo de cartas se suelen usar como respuesta a la acción del contrincante, por lo que siempre que intentaba algo, Rishid respondía con una trampa y lo dejaba sin opciones. Pero gracias a que logró invocar a Jinzo, que inhabilitaba las trampas, logró tomar ventaja, además de invocar las otras cartas que ganó durante el torneo. Es decir, que Yonouchi estaba manifestando la voluntad heredada de los duelistas que derrotó. Sin embargo, la ventaja que llevaba no duraría mucho, porque Marik le ordena a Rishid que invoque una copia del dragón alado de Ra que había colocado en su deck, y de esta manera hacerles creer a todos con mayor eficacia que él era Marik. Pero los dioses no perdonan este tipo de actos, por lo que una vez que intenta hacer esto, el verdadero dios Ra manifiesta su ira sobre los participantes del duelo, por lo que hace caer rayos sobre ellos, lo que los deja inconscientes. Y algo que me encanta y que si no me equivoco empieza a suceder desde aquí, es que cada vez que invocan a un dios egipcio estos aparecen al mismo tiempo que suena una canción bastante buena y que nos deja en claro lo poderosas que son estas cartas, al menos en el lore del anime. Debido a esta situación se declara que el primero en levantarse será el ganador. A pesar de que la lealtad de Rishid hacia Marik era enorme, no era tan poderosa como la amistad que había entre Yonouchi y el grupo protagonista, por lo que sin que se dé cuenta ya se encontraba de pie, ya que mientras estaba inconsciente en un sueño vio a todos sus amigos, quienes le dieron la fuerza para recuperar la conciencia y de esta manera convirtiéndose así en el ganador del duelo, y clasificando así para las semifinales. A pesar de que Yonouchi sí pudo recuperar el conocimiento, Rishid no del todo, por lo que antes de quedar en coma les comenta a todos quién es el verdadero Marik, y que por favor hagan todo lo posible por detenerlo, ya que algo malo estaba a punto de ocurrir. Y eso era que Marik poseía otra personalidad mucho más malvada que la original, y lo único que la mantenía sellada era la presencia de Rishid, pero ya que este cayó en coma, esta otra personalidad salió a la luz. La razón detrás de esta dualidad en Marik es que él, al igual que toda su familia, eran los encargados de custodiar la tumba del faraón, así como dos artículos del milenio, el cetro y el collar del milenio. Debido a la importancia de su tarea, debían vivir en secreto y lejos de la civilización, con su hogar ubicado bajo tierra, algo que cada vez le agradaba menos a Marik, ya que en cierto momento su hermana Ishizu lo sacó de aquel lugar escondido y le permitió conocer una parte del mundo exterior, la cual terminó fascinándolo, pero también lo entristeció al tener que regresar a su hogar y estar alejado de todo eso. Este sería el primer evento que abriría el camino para lo que terminaría siendo una tragedia. Además de que Marik ahora era consciente de la existencia de cosas y lugares que jamás podría experimentar, en su familia existía un ritual en el que se grababan escrituras en la espalda de cada heredero de los guardianes de la tumba, el cual resultaba bastante doloroso. Rishid se había ofrecido a realizarlo, pero no fue posible, ya que no era pariente biológico de la familia. Esto debido a que había sido abandonado de bebé y fue encontrado por los Ishtar, quienes decidieron adoptarlo. Fue después de someterse al ritual cuando surgió la segunda personalidad de Marik, porque el evento fue demasiado traumático para él. Sin embargo, Rishid, en un acto de empatía, ya que se preocupaba profundamente por él, se hizo unas marcas en la cara siguiendo un proceso similar al del ritual. Al ver esto, Marik se calma un poco, y desde ese momento la presencia de Rishid sería la razón por la que se mantendría sellada la maldad del antagonista de este arco. Y por si todo esto no fuera suficiente, es por todo su trasfondo el por qué le tiene tanto resentimiento al faraón, ya que piensa que es por su culpa que su familia tuviera que pasar por todo eso. Si Marik ya era capaz de realizar actos malvados, esta segunda personalidad iba aún más allá. En una ocasión Rishid queda inconsciente momentáneamente, y eso hace que la otra personalidad de Marik salga y comienza a atacar a su padre y a su hermana. Pero lo más grave fue que terminó asesinando a su propio padre al apuñalarlo con el cetro del milenio. Con todo esto vemos que la maldad dentro del antagonista es bastante peligrosa, y justo es ahora cuando resurgió, y nuestros protagonistas tendrían que vencerlo fuera como fuera. La primera en tener la oportunidad de vencerlo fue Mai, quien sería su próxima contrincante en el torneo. A ella no la vimos mucho durante el torneo, simplemente apareció por casualidad frente a Honda, Otogi y Shizuka, y los llevó al lugar donde Yugi y Yonouchi estaban teniendo su duelo a muerte, pero fuera de eso no vimos casi nada de ella hasta ahora. En este momento antes de su próximo duelo se encontraba algo distante con nuestros protagonistas, porque el muy tonto de Yonouchi, cuando Mai le pregunta si también la había visto a ella en su sueño mientras se encontraba inconsciente en su duelo anterior, le mintió diciendo que no la vio, lo que provoca que de cierta forma vuelva a ser la Mai que conocimos en el arco anterior, alguien fría y solitaria.
Una vez que comienza el duelo decide hacerlo todo sola. Les pide a todos que no la apoyen y que ni siquiera vean su enfrentamiento, porque un duelista solo se vale de su propio poder, algo que mencionaba mucho en el reino de los duelistas. A pesar de su gran habilidad en los duelos, no pudo contra Marik, quien la hizo tener un juego oscuro donde cada vez que un monstruo era destruido, su propietario perdía los recuerdos de alguien importante para él. Esto no afectaba al antagonista, pues veía a todos como simples herramientas o estorbos. En cambio, en Mai provocaba golpes emocionales y mentales muy fuertes, porque aunque durante el duelo parecía mostrarse distante, en realidad apreciaba profundamente a Yugi, Anzu y a todos los demás, especialmente a Yonouchi. Por eso perder esos recuerdos le resulta devastador. Aquí entendemos que su actitud fría en el arco anterior tenía un origen claro, ya que quedó huérfana a una edad muy temprana y por eso siempre se sentía sola, lo que la hizo encerrarse en una coraza emocional para no salir lastimada. Yonouchi y los demás le habían enseñado lo hermosa que podía ser la amistad, algo que la ayudó a cambiar, pero ahora estaba a punto de perder todo eso. Marik logra invocar al dragón al lado de Ra después de que Mai le robara la carta e incluso consiguiera invocarlo, haciendo aparecer al dios dentro de una esfera que solo podía abrirse al recitar unas antiguas escrituras presentes en la carta. Antes de que el antagonista lanzara su ataque final, Yonouchi intenta liberarla, ya que había sido atrapada por unos monstruos con forma de cadenas. Incluso llega a interponerse en el ataque por ella, pero al final es Yugi quien termina recibiéndolo, defendiendo así a sus amigos. A pesar de los esfuerzos de todos, Marik deja inconsciente a Mai al borde de la muerte, siendo la única manera de salvarla derrotando al antagonista. El último duelo quizá no sea el más emocionante, pero llega a tener un par de cosas interesantes. En este se nos revela que el octavo duelista era Ishizu, la hermana de Marik, quien como ya mencioné había contactado a Yugi y a Kaiba al principio del arco, y había conversado con ellos. En este duelo Ishizu puede ver el futuro gracias a su artículo del milenio, y está completamente llena de confianza, utilizando sus cartas sin siquiera mirarlas. Pero Kaiba le demuestra que el destino no está escrito, ya que en la visión de la Ishtar, Seto invocaba a Obelisk, e Ishizu al haber implantado una bomba con una de sus cartas en el dios, es que terminaría ganando. Sin embargo, el joven empresario cambia de planes debido a que su dragón blanco lo llama, por lo que termina invocándolo y siendo este quien le da la victoria. Esto nos muestra que así como Yugi tiene una profunda conexión con su mago oscuro, Kaiba la tiene con el dragón blanco de ojos azules. Y una vez concluido este duelo se dan por finalizados los octavos de final, y también este arco del anime. En esta ocasión este arco llamado Ciudad Batallas Parte 1 comienza con openings y endings nuevos, del cual destaco el primero porque me parece una excelente carta de presentación para lo que veremos a lo largo de los episodios, además de que la canción me gusta mucho. Este arco abarca desde el episodio 50 hasta el 97, y a partir del 81 vuelven a cambiar tanto el opening como el ending. Sobre estos dos realmente no tengo mucho que decir. El opening 3 la verdad no me gusta nada, y el ending pues está bien, sin más. Recuerden que esto es solamente mi opinión. Si a ti te gustan está perfecto, no pasa nada, al final todos tenemos gustos distintos. Sin duda Ciudad Batallas Parte 1 es un arco que, si disfrutaste el anterior, este probablemente te guste aún más, porque aquí ya empezamos a ver los primeros esbozos de lo que después serían las reglas actuales del TCG. Además la historia se vuelve mucho más profunda con todo lo relacionado con Marik y su pasado, así como de todo lo que hace para perjudicar a nuestros protagonistas, mostrándonos que dentro del lore del anime de Yu-Gi-Oh, esto no es simplemente un jueguito de cartas inocente, y que incluso puede llegar a ser peligroso en ciertas ocasiones, algo que en lo personal siento que lo enriquece mucho más, porque además de entretenerte con los duelos, también hace que realmente te intereses y te preocupes por lo que le ocurre al grupo protagonista. Por lo pronto seguiré revisitando este anime que tanto me encanta, e iremos viendo cómo poco a poco el juego fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día.